Digo, muñequito chino. Muñequito chino, de allá, de los sitios. Entonces ahí comencé a ser parte de este reino y desde ese momento me he visto atrás. Por eso fue que hace 2 años, o hace 3 años, cuando se anunció el lanzamiento de un videojuego que contaba con la colaboración del estudio Ghibli, a mí casi me da una vaina. La carátula del juego, que es Ni no Kuni. Obviamente viene la segunda parte ahí, pero ya no cuenta con la colaboración del estudio Ghibli. Y este también fue una de las últimas piezas de arte que salieron del estudio. Entonces, cuando sale esto, es también más de lo mismo, jugando con eso, como confirmando eso que yo sentí en mi infancia cuando vi las primeras películas, que decía, esto me parece mucho a estos videojuegos que yo juego, vale la redundancia, porque Ni no Kuni es un videojuego de exploración de un mundo que te entrega de una fantasía increíble. Vamos a hablar mucho del realismo mágico y de las alegorías, esos medios literarios que explotan y crean esta tirada del estudio Ghibli. Y de verdad que Ni no Kuni expresa completamente el corazón de lo que es una película del estudio Ghibli en el mundo de los videojuegos. Antes de irnos obviamente a ya hablar más ampliamente del estudio, no podemos comenzar a hablar de Ghibli sin hacer recapitulación de su historia. Para eso, tú puedes pasar ya al próximo slide. Para eso, lo que digo Pavel, que es el historiador de todas las cosas asiáticas, tiene la palabra. Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Yo entiendo que aquí estamos compartiendo mucho. Si bien es cierto que el gran sensei Miyazaki Hayao, cuando se le preguntó del estudio Ghibli, siempre dijo, es el nombre de un avión que exploraba el SAR en tiempos de los conflictos bélicos mundialistas. Fue triste para muchos, pero yo entiendo que es un no detenerse, la vida continúa, la historia continúa. Estudio Ghibli, como ven aquí en la reseña, fue fundado oficialmente en 1985 por el gran sensei Miyazaki Hayao Sensei, porque yo entiendo, no solamente yo en mi opinión personal y mi admiración, sino en grandes entendidos del arte de la animación, del arte en general, del cine, que es un gran maestro en ese lenguaje, no solamente de la animación como arte cinematográfico, sino del arte en general. No sé si han escuchado de Akira Kurosawa, conocido por muchos como el último emperador del cine, quizás el cineasta japonés más reconocido. Entre todas sus influencias y sus películas favoritas, nombra una película de Miyazaki que es Mi vecino Totoro. Él la menciona junto a películas de grandes cineastas como John Ford y como personas que han puesto puntos en la historia del cine universal. Hay que establecer lo siguiente. Muchos dicen que, como dice ahí, los orígenes de Ghibli se establecen con Nausicaa del Valle del Viento. Los que han sido estudiosos y minuciosos no solamente del mundo del anime, sino del manga y del cómic en general, saben que Miyazaki Hayao no solamente es un director de anime, sino que es un maestro del manga. Nausicaa se establece en el canon de Ghibli como quizás su primera obra, porque sin Nausicaa, como ven, prácticamente se estrenó antes de Ghibli. Pero ¿cuál es el punto? Cuando Nausicaa se estrena, que es la colaboración de maestro Miyazaki y Takahata Isao, no solamente tiene una gran recaudación en Japón y en Asia, sino que da un nombre. Con parte de esas recaudaciones y con el nombre establecido, ya de calidad artística, esos son las piedras que van a cimentar el inicio de Estudios Ghibli. ¿Por qué el nombre de Ghibli? Como ya he mencionado, todos los que conocen la cultura japonesa, que conocen algo del Shinto y que buscan la armonía con la naturaleza, del Zen, la divinidad del viento, el viento es un elemento de cambio para los japoneses. En tiempos de que los mongoles habían conquistado casi toda Asia, habían doblegado el imperio chino, en la primera incursión que intentaron en Japón, destruyeron totalmente a las fuerzas costeras japonesas. Cuando buscaron
fuerzas de armada, o sea, sus flotas, para invadir totalmente Japón, añadiendo ya a todos los territorios otomanos. Se produce, correcto, debilidad del viento. Se produce un tifón con grandes vientos que destruye las flotas mongoles. Entonces los mongoles supersticiosos al fin creen que hay una debilidad del viento que protege Japón. Un avión, el nombre de Ghibli se refiere precisamente a un avión italiano que era un avión explorer, un explorador que cubría la zona del Sahara, investigando esos territorios. Entonces, ¿por qué toma ese tiempo? ¿Por qué toma este nombre? Porque tanto Maestro Takahata como Miyazaki dicen que Ghibli debe ser un viento que cambie de por sí, que produzca un gran cambio en el arte de la animación. No sé lo que opinan ustedes, yo creo que lo lograron. Particularmente creo que lo lograron. Claro, no solamente el arte de la animación, el arte cinematográfico en general. No estamos hablando de un solo lenguaje. Estamos hablando de un cambio notorio en el arte cinematográfico. Por ejemplo, entre las características del estilo de Ghibli es algo que en estos momentos es discutible para muchos, de que ellos solamente emplean no empleaban más de un 10% de animación vía computadora. Todo lo demás era hecho por animación tradicional japonesa. Y si ustedes se fijan en las animaciones de Ghibli, tienen una particularidad. Son las únicas que muestran los rasgos étnicos japoneses. Si ustedes se dan cuenta sobre el caso, en muchos casos notan que sí tiene los ojos rasgados, que no tiene los tipos, el tipo de ojos de Betty Boop, que fue el parámetro para las animaciones que conocemos. Y eso es importante. Para lo demás, hay que hablar de que estos dos caballeros son los pilares de Ghibli. Aunque hay un tercer pilar muy importante, que lo tocaremos más luego. Ahora cedo la palabra nuevamente a mi compañero Orlando Santos y luego continuaremos con esta dinámica. Claro, una de las cosas que yo entiendo que el estudio Ghibli ha hecho a través de la historia es algo que comentábamos en el programa hace un par de horas, es que ellos han destacado que una película animada o una obra de arte animada no necesita una película real para justificar. Nosotros estábamos conversando sobre la situación que se ha provocado en las últimas semanas con el casting de Scarlett Johansson en Ghost in the Shell, por declaraciones que han dicho un grupo de personas que dicen que uno debería sentirse alegre por el hecho de que va a recibir una película de Ghost in the Shell. A lo que yo respondo, ya existe una película de Ghost in the Shell, hecha por Oshii y estrenada en 1995. Entonces hay una percepción masiva de que las películas animadas y en su hecho también las comedias, que es mi género favorito del cine, son géneros menores. Obras menores. Son obras menores. Cuando tú le intentas justificar a una persona, para poner otro caso, de que Wall-E y The Dark Knight en su momento debieron haber sido nominadas en la mejor película, la gente te decía dos cosas. Pero esa película es de Batman, pero esa película es animada. Ese era el único juicio que tenían en contra de la película. Que era animada o que era de Batman. Lo mismo sucedió con Skyfall, que es de James Bond. O sea, que se consideran los géneros como no son dramáticos menores, y eso sucede muchísimo con la animación. Pero estas películas, a través de la historia, tanto la de Hayao Miyazaki, la de Isao, y como la de todos los exponentes del estudio Ghibli, han demostrado que estas son piezas igual o más importantes que cualquier pieza considerada obra maestra de la historia del cine mundial. Y eso es una cosa que nosotros como críticos de cine, ustedes como seguidores del arte, ustedes como exponentes de las artes plásticas, ustedes como exponentes del cómic, como exponentes de la ilustración, tenemos que seguir batallando. Porque no puede ser que piezas tan representativas, y miren el momento que mencioné, el cementerio de las Luciérnagas, como todos dijeron, no puede ser que una película de ese tono, no puede ser que una
considerada como una de las mejores películas, no solamente del año que se estrenó, sino de todos los tiempos. Eso es una imagen significativa no solo de la animación, es una imagen significativa a la misma par del viaje a la luna de Georges Méliès. Yo me atrevo a decir eso hoy, lo he dicho siempre. La imagen de Totoro es igual a la imagen de Georges Méliès del viaje a la luna. Entonces, eso es una de las cosas que Estudio Ghibli, cada una de sus películas, tú la ves hoy en día y hacen esa declaración constante. Ese es un cine tan o más importante que Ciudadanos Kane, que el cine que hizo la Nouvelle Vague, que el cine que hizo Alfred Hitchcock, que el cine que hizo Kubrick. Tiene que considerarse a la par o mejor, sin ningún miedo a que lo critiquen porque esto es animación y los otros se hacen con actores. Pasa al otro slide. Pero como mencionábamos al inicio, no podemos hablar de nada del estudio de Ghibli si no tocamos estos dos temas, que a mí me parecen cruciales en la historia cinematográfica del estudio de Ghibli, que es el realismo mágico y la alegoría. Dice, el realismo mágico es un movimiento literario creado del siglo XX y se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo real o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica, su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas. Y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. El exponente más conocido del realismo mágico es Gabriel García Márquez. La novela más reconocida del realismo mágico es Cien años de soledad. Es una ciudad metafórica de la situación tal vez también uno de la representación más famosa del realismo mágico del cine. Una chica escapando de su realidad con algo que para ella parece cotidiano, parece actual. Y que en ese momento, y también cuando uno ve películas como Mi vecino Totoro, para la audiencia le parece algo normal y cotidiano lo que está viendo. Y en el caso de la alegoría, dice alegoría del griego, ayúdame ahí, alegoría, hablar figuradamente. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. Dice, la alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Dibujar lo abstracto, hacer visible lo que solo es conceptual. Obedece una intención didáctica. Así, una mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia y un esqueleto provisto de guadaña es alegoría de la muerte. El creador de la alegoría suele esforzarse en explicarle para que todos puedan comprender. Por su carácter evocador, se empleó profusamente como recurso en temas religiosos y profanos, usada en la antigüedad, en la época del Egipto faraónico, en la antigua Grecia, Roma, la Edad Media o el Barroco, perdón. El exponente más famoso, por lo menos que uno de mis escritores favoritos de la alegoría, es José Saramago. Ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, El año de la muerte de Ricardo Reis. Ricardo Reis era un seudónimo de Fernando Pessoa, que fue un poeta portugués, y sin embargo, Ricardo Reis murió un año después de Fernando Pessoa. ¿Cómo fue eso posible? Entonces, Saramago se inventó una historia a partir de eso, porque Ricardo Reis era un seudónimo de Fernando Pessoa. Como Fernando Pessoa muere un año y Ricardo Reis muere otro. Entonces, el perfecto ejemplo de ambos márgenes literarios está representado aquí. Realismo mágico, que son las primeras películas de Ghibli. Realismo mágico representado en Mi vecino Totoro y la alegoría de la muerte, la alegoría de la guerra, la alegoría de la violencia, que fueron temas a lo largo y ya en la película que más va a detallar Pavel, estaremos hablando mucho de eso, es obviamente el cementerio de las luciérnagas, que aunque trata sobre un tema bélico, si ustedes se fijan, el tema bélico en sí no es el tema primordial de la película. Es esta relación entre un hermano y su hermanita pequeña. Y es mostrándote su vida después de la vida. Viendo las cosas que sucedieron y eso es un mejor ejemplo de la alegoría. Pasa la otra. Obviamente aquí tenemos las mejores representaciones tal vez, o de una de las tantas representaciones del realismo mágico en la película, que es ¿cómo se dice?
tributo o no, cuando tú haces algo. El homenaje. Un momento. Estoy buscando una palabra, reverencia, una algo por ahí. Ahora, estamos cerca. Estamos llegando. Estoy buscando la palabra, es como cuando Lili va a hacer la danza de la lluvia para que llueva. Un rito. Un ritual. El rito que hacen para que las plantas crezcan. Eso es parte del realismo mágico. Y pasa la otra. Esto iban a hacer unos ritos, no sé qué pasó. Parece que pasó el poco. Y obviamente, una de las tantas, porque estos son 90 minutos de lloradera. Sí. Una de las escenas en donde se encuentran post vida el hermano y la pequeña en ese cementerio de Luciana, como viendo la violencia que ocurría a su alrededor y ellos tratando de sobrevivir a pesar de un mundo que estaba destinado a cortarle la vida a muy corta edad, valga la redundancia. Pasa la otra. Algo muy importante que mencionaba Pavel, que estamos escuchando de fondo ahí bien leve, es que siempre se habla de Hayao Miyazaki, se habla mucho más siempre de Miyazaki cuando se habla del estudio Ghibli, también se habla de Isao, pero nunca se habla de este señor. Es uno de los principales responsables de que todas esas películas también cobren una vida especial. Es el principal compositor de las músicas de todas las películas de Ghibli. Yo quiero agregar un comentario ahora que tú mencionas a Isaichi. Por ejemplo, la escena esa de la ceremonia del rito para que crezca la planta, el árbol mágico, todo el que vio esa escena y la escuchó con la melodía original, o sea, esa música complementa también la escena que tú sientes el estremecimiento en tu pecho. O sea, es arte sensorial lo que él crea con la música que acompaña las escenas de los libros. Esa es una de las características que lo hacen tan majestuoso. De por sí, disculpa de interrumpir. No, claro. El cine es arte sensorial. Eso es lo que llamamos en cine musicalización. La musicalización no se refiere a poner música al azar, Sino hacer sentir a crear un momento musical que vaya con la narrativa o cómo se cuenta la historia para una situación X o Y. Cuando eso se logra, se logró el cometido. Si no funciona, pues se fracasó. Yo le voy a poner 3 ejemplos populares para que ustedes vean la importancia que tiene la música de Hisaishi en las películas de Studio Ghibli, porque todo lo que uno siente con las películas de Miyazaki, con las películas de Isao y de los demás, también depende mucho de lo que ese señor hizo en música, porque ¿qué es Rocky sin Eye of the Tiger? Claro que sí. ¿Quiénes vieron Gladiador aquí? ¿Qué es esa maldita película sin la composición de Hans Zimmer? Star Wars y la marcha imperial. Entonces, ¿Qué es Final Fantasy si no hubo, hermano? Correctamente. Me paro dando la mano. Correctamente. Entonces son composiciones que aunque tal vez uno no tenga la facultad de recordarla de la misma forma que uno recuerda los nombres de los directores, los nombres de los personajes o las imágenes que ve en pantalla, son cosas que son vitales de lo que tú sientes. Una de las cosas vitales de Creed, por ejemplo, que fue una de mis películas favoritas del pasado, es la composición de cuando él sale a entrenar. Yo oigo esa música, yo oigo Eye of the Tiger, yo oigo las composiciones de la Rocky 4 y yo lo que quiero es salir a tirar trompa. Claro. Por ahí a correr, a tirar trompa, lo que sea. Porque ya, entonces inmediatamente tú oyes, aunque tal vez por alguna razón u otra no puedas recordar a qué película pertenece cierta composición de Hisaishi, tú recuerdas de una vez algún momento y lo que te hizo sentir ese momento cuando lo escuchaste, porque es algo completamente vital del estudio Ghibli. Y también él fue compositor de la música de Ni no Kuni. O sea que ese señor merece el mismísimo respeto que viene con los maestros que saben, no tenemos el tiempo para detallar sobre todas las películas de Ghibli y de Miyazaki. Sentíamos que como el maestro Hayao, teníamos que hacer un top individual
individual de sus películas, sino un top individual de las películas de los demás directores. Esta es una mezcla de las películas favoritas mías y de Pavel. Aquí, como pueden ver, en el lado de Miyazaki tenemos a Náusica, tenemos The Wind Rises, tenemos La Princesa Mononoke, Spirited Away y Porco Rosso. Y del lado de Ghibli tenemos Arrietty, tenemos Whisper of the Heart, Pompoko, Kaguya y Popiki. Entonces, básicamente queremos hacer una conversación breve. Hay dos películas de ese top que vamos a destacar, ambas de Miyazaki, pero queríamos hacer una conversación breve sobre estas 10 películas y a ver, comienza con la que tú quieras, obviando la que tú vas a tratar más. No, claro que sí, claro que sí. Nuevamente vamos a tocar Náusica del Valle del Viento. El viento siempre va a ser, igual que el mar, un tema recurrente en Ghibli. Pero lo interesante es que si notan la filmografía, yo no soy muy dado a creer coincidencias, pero si notan la filmografía del gran maestro Miyazaki a lo que se refiere, Náusica es la que inicia básicamente la etapa Ghibli, Náusica del Valle del Viento, y el trayecto de Miyazaki termina con The Wind Rises, el viento se eleva, ambas con viento. Este mundo distópico, porque si notan los intereses del maestro muy adentrado en la filosofía Zen, Shinto, armonía con la naturaleza, antibelicismo, o sea, contrario a la guerra. Ustedes dirán, pero en muchas de las películas de Ghibli se muestran batallas feroces, terribles, pero se muestran las consecuencias de las mismas. Nunca se le da pleitesía, nunca se le da gloria a esos hechos. Siempre los personajes primordiales buscan tratar de evitar este tipo de conflictos. Y otra cosa interesante que conoce las sociedades asiáticas orientales, sobre todo la japonesa y la china, sabe que son sociedades patriarcales y machistas. Pero hay un detalle. El maestro Miyazaki siempre tiene personajes femeninos fuertes. Náusica es la protagonista, es el eje central y es una heroína de fuerza, de valor. Y como el mismo maestro dijo, mis personajes femeninos pueden necesitar un amigo, pueden necesitar un colaborador, pueden necesitar un combatiente que esté a su lado, pero nunca un salvador. Yo no creo en el concepto de que la mujer se hizo para ser salvada por un hombre, ni mucho menos. El interés de Náusica, totalmente, sí, claro que sí, totalmente. Y otra cosa es, Náusica, si notan, presenta un futuro poco alentador de la humanidad. O sea, es un futuro donde prácticamente la tierra ha sido mermada por la guerra, por la contaminación ambiental, por los intereses de la industria, o dígase capitalismo, que lo ha tratado mucho Miyazaki, con muchas metáforas. Pero hay un renacer, hay una comunión, hay una búsqueda de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. A mí me parece preciosa la metáfora final, que es cuando se entiende que Náusica ha muerto y todos estos seres ayudan en forma musical, básicamente, a que ella resurja. Se habla de la poesía. Yo tuve la oportunidad en la Muestra Internacional de Cine de ver una película que se llama La Academia de las Musas, que es un ensayo artístico sobre la importancia de las mujeres como elemento decisivo, como motivador de acciones. Pero habla de algo muy importante. En un momento la poesía era música, y por eso la música es importante y tiene dos elementos. Tienes una musa que es Náusica, una mujer fuerte, una joven poderosa, con decisión, que vuelve a la vida por la maravilla de la música de seres vivientes. Eso te habla de que el ser humano debe buscar la comunión con la naturaleza, y a mí me pareció una metáfora maravillosa, hermosa, y nada de lo acostumbrado de que la mujer solamente está sálvenme, 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 esperando al superhéroe con capa. Eso es una tontería. Y si hay algo que agradecer a la gente de Star Wars es, el mismo J.J. Abrams dijo, yo en esta nueva visión de Star Wars incluí mucho de la visión de Miyazaki.
quería, porque Miyazaki dijo, a mí me gusta mucho Star Wars, pero yo quiero una mujer fuerte, yo quiero una heroína, lo que no tiene las versiones anteriores. Y el personaje de Daisy Ridley es náusea. Totalmente. J.J. Abrams lo dijo, lo admitió, lo dijo, y Miyazaki dijo, me siento complacido, esta es mi favorita. A algunos no les guste, pero es otra cosa. Necesitaba sangre en una buena serie, no es una cuestión de... ¿Cómo no? O sea, como fanático de la serie, independientemente si la segunda trilogía fue buena o mala, porque a mí me gustó, quiero aclararlo. Sí. Es un paso necesario en lo que el legado de Star Wars se refiere, porque es una trilogía que acompaña, que identifica la generación en la que se presenta, porque independientemente de los valores que presenta cada trilogía, es algo que se arraiga también a la cultura de la generación en la que se presenta. Claro que sí, pero algo que también hay que aclarar antes de la participación de Winston es lo siguiente. Ya hablando de la importancia de que a mí me gusta Pixar. Últimamente me decepcionó hasta intensamente, pero bueno. El asunto es, John Lasseter, que es el presidente de Pixar y todo el equipo, ¿a quién le rinden honor? ¿A quién respetan? ¿A quién llaman maestros? A Miyazaki. En la penúltima ceremonia de los premios Oscar, a él se le entregó un Oscar honorario por toda su trayectoria. Claro, ya El viaje de Chihiro había ganado el Oscar a mejor largometraje animado, pero a él se le dio un premio especial por toda su trayectoria. Se hizo una ceremonia estilo Shintoísmo en Japón y luego se hizo una ceremonia en los Oscars. ¿Quiénes están a su lado? El presidente de Pixar, haciéndole reverencia, a quien él denomina el mejor animador de todos. Para el melodrama. Por eso Whisper of the Heart y Pocket Geek tienen un espacio como coqueto, genial, porque primero una chica obsesionada con los libros y crear que la historia, hay una cosa con Whisper of the Heart que me gusta, con un suspiro del corazón, y es que tú quieres que la historia sea fantástica, pero tampoco quieres que la historia sea fantástica. Me explico. El asunto de que ella está viendo que la misma persona ha chequeado el libro antes de ella, tú dices, bueno, esta es una coincidencia que te encanta, pero que no quisiera que fuera real. No sé si me pasó eso a mí nada más. No sé si me entienden. O sea, yo estaba fascinado con que eso fuera algo mágico del destino, pero tampoco quería que eso terminara siendo eso. Entonces, cuando eso no termina siendo eso, cuando eso termina siendo una forma de este chico para que esta chica lo note, yo digo, ok, mantuvieron un melodrama bastante interesante, bastante simpático, bastante normal, y considerando que estas fueron películas que ya la vi muy posteriormente, o sea, ya después de que había consumido más cine de estudio Ghibli, más cine que esto, o sea, cuando veo las películas, no sabía que eran de estudio Ghibli, no me esperaba que fueran de estudio Ghibli. Y al darme cuenta que estos melodramas, que en este estudio había espacio para eso, es una de las cosas que no se puede dejar de destacar de las personas que se han dado cita haciendo animación allí y que obviamente en contextos más pequeños como en Arieti, que vuelve el realismo mágico, pero también vuelve un poco el melodrama, en Porco Rosso también hay un toquecillo de melodrama, igual en Princesa Mononoke hay un toquecillo de melodrama. Te hace notar que estas personas también, a pesar de su discurso, a pesar de su responsabilidad social que se siente con lo que cuentan con la animación, también hay un sentimiento que ellos entienden que es muy importante expresar. Claro, sí, hay una obsesión, porque una de las cosas que también más me gusta de Estudio Ghibli es que hay una obsesión con la elaboración de las herramientas para crear violencia. Hay una obsesión de las herramientas para crear violencia, pero con el fin de reflejar el daño que hacen y lo malas que son. Pero dentro de todo esto, ellos saben lo importante que es también retratar de alguna forma el melodrama, retratar de alguna forma el amor, retratar de alguna forma el cariño. Por eso películas que no tomen el término. De una forma cariñosa. Películas, de una forma cariñosa, sí, pero películas como Popini, películas como Un suspiro en el viento, y Arieti tienen un espacio
muy, muy cercano y simpático en mi corazón. Quiero escuchar por lo menos estas 10 películas, porque sé que hay una que salió mencionada, que no está ahí, en una conversación que estábamos teniendo en el liceo con parte atrás. Que fue El servicio de Libby de Tiki, que también es otra película, pero como decíamos, no podemos tenerla toda para no hablar de todas. Hay 2 películas que queremos detallar un poquito más. Sería escuchar fuera de estas 10 cuáles películas ustedes creen, o sea, cuáles han sido sus favoritas, y aprovechar este momento para tener una especie de conversación, de debate, cuál es mejor para uno, cuál es mejor para los otros. ¿Y por qué? Disculpa, y no necesariamente cuál es mejor. O sea, ¿cuáles le tocó? ¿Cuáles los estremeció? ¿Cuáles los conmovió? ¿Con cuál se sintieron identificados? Ese es el punto. Yo quiero mencionar 2. Una ya viene siendo una aplicación cuando se trata de una conversación sobre tu vivir, que viene siendo Totoro, y la tumba de Luciana. Empezando con Totoro porque al ver la película yo sentí como una especie de calidez en el pecho, no sé cómo decirlo, de cuando uno recordaba, cuando uno era niño, 6, 7, 8 años, que veía animaciones japonesas, niñito chino, y no sabía lo que era, o sea, no comprendía ni siquiera lo que era un término anime, y uno lo veía y se enganchaba, o sea, Era ya Funimation cuando que uno no sabía lo que era anime, no sabía cómo definirlo, pero que uno se enganchaba de alguna forma, por la historia, por los personajes, o hasta por mis valores, o sea, es una película que transmite magia. Una de las cosas encantadoras del Totoro es que, y de todo precisamente lo que leí, es que ellos no tienen miedo a que sus películas sean simples. Las películas sean sencillas. Entonces, en el caso de Totoro, con estas 2 niñas que simplemente quieren ver a su madre, y da esa nube negra de la enfermedad de la madre que puede morir. Si ustedes se fijan, no hay en ningún momento una resolución de la sanación de la madre. La película, gracias al realismo mágico, gracias a este icónico bus Gatúbelo, ellas pueden ver y dejarle un regalo a su madre que está en el hospital. Pero en ningún momento te dice que la madre se sanó. La madre puede morir el otro día, pero ellas están felices porque pudieron ver a su madre. Y eso, ni Hayao ni nadie que ha trabajado en el estudio le ha tenido miedo de que sus películas sean pequeñas, que sus películas sean simples. Hay muchas películas animadas, entonces películas en general, que tienen una intención de que sean tan convulsionadas de cosas, complicadas de cosas, que uno sabe que entonces tú sales. Ese es el punto. Disculpa que te interrumpa. Hay un problema y es que en el cine, con el arte en general, muchas veces menos es más. ¿De qué se trata? A veces esos pequeños detalles, esos pequeños conflictos son mágicos. Por ejemplo, Ariete, tengo que mencionar porque me toca en ese momento, en esa parte sensible, hasta medio cursi que uno tiene. Ariete es un triángulo amoroso, pero un triángulo amoroso bonito, o sea, hermoso. Es un niño que está en una situación que tiene una enfermedad terminal. O sea, no te lo expresan, pero está tan bien contada que te das cuenta. Entonces, hay una especie de relación amorosa entre Ariete y él que sabe que es imposible por muchísimas razones. Pero ese pequeño momento que compartieron, aunque ella luego se va con uno de su especie, de su pueblo, otro diminuto, pero ese momento que compartieron es mágico, es maravilloso. Y si hay algo que enseña la cultura japonesa es crear recuerdos, disfrutar el momento. Y esos pequeños tesoros que son ese pequeño espacio del tiempo que puedes disfrutar en una situación que te haga feliz o con un ser querido, son tesoros que permanecen. Y eso el estudio Ghibli lo muestra en forma soberbia y hermosa. Y nada, que por ejemplo, una de mis películas favoritas, una obra de la aprendí de Roma, llegó un momento en el que yo no quería que la película se acabara. O sea, yo me había hecho la idea de que vivía en este mundo donde ella hacía deliveries y por mí se puede quedar así la película. Ella haciendo mandado, Kiki lleva esa botella de agua, Kiki lleva mandado. Yo me hubiese quedado con ella viendo cómo ella llevaba todo eso. Y como tú explicabas ahora esos momentos pequeños, pero con gran importancia, la escena de esa película donde ella va a buscar un pastel como de arenque a
artículo y luego dije, ah, sí, la voy a mandar eso, nada, y para adelante. Yo como que quise entrar a la película con cada carita. Yo dije, no, qué importante ese momento que ella compartió y ese sentimiento que acababa de querer mostrar a la niña que no valoró, qué importante fue dentro de esa película y qué tanto conectó conmigo. O sea, realmente te realza cosas como pueden pasar desapercibidas en la vida cotidiana en un momento como familiar. Que te mencioné una de las dos películas. Sí, faltaba la número. Mira, yo te quiero mencionar que una de las películas más importantes de para mí es La tumba de la luciérnaga, porque no es por que tiene una facilidad para hacerte llorar, porque la película, como tú dices, son 90 minutos de lloradera, sino es porque transmite también la consecuencia de la guerra de una forma tan naturalmente humana que te llega a conmover. Simplemente te llega a conmover más que el Titanic, porque el Titanic es otra que no lloradera. Pero ya, hablando en un sentido, hablando en serio, eso se refleja también en los galardones, que es la misma tumba de la luciérnaga, porque fue galardonada, si no me equivoco, junto a dos grandes películas, como la tercera mejor película antibélica de todos los tiempos y la primera animada en lograr ese galardón. Para mí la película antibélica mejor y punto. Porque hace dos cosas muy importantes. Te enseña la discusión, obviamente, y las consecuencias de lo que es la guerra, pero también te enseña la posibilidad de que exista felicidad, a pesar de lo que está sucediendo alrededor. Los hermanos tienen unos momentos hermosos y para mí una de las partes más encantadoras de la historia del cine, de esa película y de la historia de Ghibli, es posterior a la muerte de la hermanita, que te enseñan que ella, a pesar de su tiempo de sufrimiento, fue exageradamente feliz. Cuando te pones en la flashback de ella jugando, brincando todos los días, o sea, eso es uno de los mejores momentos para mí del cine. Y es uno de los mejores momentos para una película antibélica, por eso te digo que yo considero que es la mejor. O sea, cuando se habla de antibelicismo, la tumba de la luciérnaga, porque yo creo que no hay otra forma de reflejar eso. Por ejemplo, la metáfora de las luciérnagas que tienen una vida efímera, pero brillan como las estrellas. Ese es un rejuego por el asunto de que las estrellas, por X tiempo, por el asunto de la velocidad de la luz, uno puede ver su luz por muchos años, pero puede ser que ya no exista. Es una metáfora preciosa y es el punto de que el asunto no es tener una vida larga, es disfrutar los momentos. No importa que seas efímero, no importa, lo importante y lo que ellos piensan, esa generación que vio todos los estragos, que supo todo lo que vino después de la posguerra, es eso, disfrutar los pequeños momentos, no importa la brevedad de los mismos. Antes de pasar a ver el desarrollo de una de estas películas un poco más ampliamente, quería destacar algo muy importante, porque me parece un caso que rara vez sucede. Hay un caso muy raro que sucedió con Francis Ford Coppola, y es que en sus primeros años era uno de los mejores exponentes del cine, y la madurez lo ha convertido en uno de los mejores directores. Increíble, pero sí. Pero hay otros que a través de los años sus facultades artísticas se pierden. Martin Scorsese todavía no lo ha perdido, pero sin embargo Miyazaki e Isao en sus películas de despedida entregaron dos fucking obras maestras. Maravilla. En El viento se eleva y La princesa Kaguya. Igual como lo hicieron en las primeras películas del estudio Ghibli, Totoro y La tumba de la luciérnaga, cierran su carrera brevemente, porque viendo con una persona ya en una película como El viento se eleva o La princesa Kaguya, coño, debería ser más película. Claro que sí. Debería. Pero quería destacar ese hecho de que o han sabido despedirse por lo alto, o son personas que tienen todavía facultades increíbles que entregar en el mundo del cine. Pasa a la otra slide. Entonces, Pavel, obviamente quiere detallar un poco la princesa. Ya mi compañero Orlando había hablado de cómo se muestra en muchas
muchas películas de Ghibli, la obsesión y la fascinación o la facilidad de creación para armas de destrucción, de muerte. Digamos, la industrialización de la violencia. La princesa Mononoke para mí es la metáfora perfecta de lo que es todo el lado oscuro de la industrialización. El ser humano que se aleja de la naturaleza y solamente la ve como un medio. El ser humano que en su ambición desmedida no entiende que es la naturaleza que le provee cobijo, que le provee alimentos. Entonces, esas fuerzas enfrentadas que buscan destruir a todos los espíritus que mantienen la armonía en el bosque, como representantes de la naturaleza, para crear armas, para la destrucción de los dioses, simple y llanamente para el hombre elegirse como el Dios supremo. Es una metáfora que va también en crítica, porque Miyazaki tiene un gran espíritu crítico de lo que es el capitalismo japonés. Él habla, y es una de las personas que ha expresado públicamente de que Japón no es lo que vende, de que esa belleza, esa armonía que pretende, que vive con la naturaleza, no es así. Que el promedio japonés solamente busca lucrarse, que no trata a las personas que tienen menor poder adquisitivo, que tienen menor dinero con respeto. Entonces, ustedes se dirán, bueno, la princesa Mononoke no es la protagonista del film. Eso es debatible. La princesa Mononoke es la pieza esencial, es la que produce el cambio, es la que produce la acción. Tienes un personaje que escapa de una maldición y se encuentra como saben, Mononoke representa las deidades del bosque. Esos personajes, junto los pequeños como ven aquí, los Goramas, son los seres que tratan de mantener la armonía, son seres pacíficos. Pero el detalle está, ¿qué tan lejos puede llegar el ser humano por su afán de dominarlo todo, de lucrarse, de destruir seres vivientes para construir armas? O sea, mata seres vivientes como son los árboles, como son otros, los sacrificas por la llamada industrialización, por el llamado progreso, como se han sacrificado también civilizaciones, el caso de los aborígenes en nuestro continente y muchos otros. Es una crítica fuerte y tiene una anécdota interesante. Como saben, la censura norteamericana, sus, vamos a decir, criterios de lo que debe ser una animación en cuanto a duración, dicen, no, son animados, eso es demasiado largo, las películas animadas no deben exceder X tiempo. Hay una anécdota que el mismo maestro Miyazaki confirmó, y es que cuando la película se envió para su distribución en Estados Unidos, él envió una katana auténtica con todos los permisos y dice, si mutilas la película te voy a mutilar. Wow. Porque él estaba comprometido a que su obra se presentara íntegra. Y él dijo otra cosa, yo no veo nada malo en que los niños conozcan los horrores de lo que son capaces los seres humanos. ¿Y qué? Otra cosa es cuando se habla de realismo mágico. La diferencia entre realismo mágico y surrealismo es, como ha dicho Orlando, lo cotidiano. Todos estos seres mágicos conviven en forma. En lo surrealista, usted nota que es una expresión onírica, o sea, como que se está en un sueño, que es fuera de la realidad, que hay un cambio. ¿Por qué ellos prefieren el realismo mágico? Porque ellos quieren, en pocas palabras, mantener los pies en la tierra. Y que sepan que aunque sea una metáfora, eso está sucediendo. Para mí, yo esta película la comparo con Mad Max Fury Road por eso, porque te presenta un mundo distópico. Pero aún así, ninguna película de Ghibli es desalentadora. No es que tenga un happy end, un final feliz cursi, es que te presenta una esperanza. Cuando crees que ya todo está destruido, que ha perdido y que ha sucumbido y ha muerto el espíritu del bosque, aparece un Gorama que te dice, hay esperanza. Y donde hay esperanza, siempre se puede continuar. Y aunque suene cursi, el arte se hizo con esperanza. El que no tenga esperanza, aún los artistas más trágicos, más pesimistas, más góticos, tienen esperanza si no trabajan. Y para mí,
ahí precisa, aparte de toda la estructura visual de esta película, su fuerza. Por eso para mí es un filme no solamente imprescindible en lo que se refiere, o imprescindible en lo que se refiere al estudio Ghibli, sino en general, como una metáfora perfecta de todo lo que debe ser la convivencia y equilibrio entre ser humano y naturaleza, o ser humano y modo de producción. Yo tuve un encuentro a muy temprana edad con la princesa Mononoke, cuando la televisión me tenía acostumbrado a que los malos tenían que ser feos. Tenían que ser monstruos como Murra. Sí, yo estaba viendo los tontos, que con eso. Recuerdo que la voz insiste en el canal 49 a la serie de Nintendo, así de grabado en mi cabeza. Y la reflexión y el choque que yo tuve con esta película, cuando yo vi que los humanos eran los villanos. Exacto. Cuando yo veo la forma en la que tratan a la naturaleza, cuando yo veo que están matando a uno de los jabalíes, que es uno de los dioses, fue un impacto tan fuerte. O sea, fue de que comenzó, entonces, todo esto que me lleva a mí ahora a trabajar en ilustración y toda esa curiosidad por crear historias, vino de ese choque reflexivo que yo estoy diciendo, pero yo me estoy diciendo que el mundo no es como lo quieren meter, donde los chicos lindos siempre saben mentir y los malos son los feos, sino que cada quien tiene ese potencial para poder, que es lo que el protagonista de busca, de buscar a los humanos, inclusive ustedes no son completamente malos, son sus acciones, ustedes pueden arrepentirse y volver a traer la armonía. Y fue increíble que yo tuve esa edad, tenía como 11 años cuando vi la película. Y ahora que tú mencionas eso de que Miyazaki dice que no está en ningún desacuerdo de que los niños vean de lo que escapa a la humanidad, es cierto, a veces uno quiere como condicionar a los chicos con esa gaga, con ese mira, ¿cómo se llama esto? Los Happy Little Friends. Exacto. O meterlo en burbuja, o sea. Los niños, principalmente mi hermano, ven todas esas películas que yo le pongo la filmografía de Ghibli y me siento con el que tiene 13 años a verla y es lo que me va a decir que eso es lo que tu generación tuvo. Genial. Sí, porque siempre me dicen de que esta generación no sirve. Él me dice algo de que si no, yo hubiese querido hacer novela. Yo le digo por lo menos, yo te la puedo traer y tú la ves, perfecto, eso no se pierde. Para que no vea el choque que uno tiene. Pero hay que destacar una especie de viento de cambio que está ocurriendo ya en los últimos años, y voy a mencionar una de las películas favoritas de papel, que es Frozen. Así no, así no. A mí me gusta. ¿Qué pasó ahí? Eso se me va. ¿Qué es ese atrevimiento encomiable de que el príncipe azul sea el villano? Claro. Entonces, vamos tal vez mejorando de a poco. Pero quería mencionar algo, dos cosas breves antes de pasar ya a la última película que estaré detallando. Y es, igual que con Coco, igual que muchas de las películas del estudio Ghibli, es darle alma a los animales, a los seres animales, que es algo extraordinario que ha hecho el estudio, como la facultad que hay de que esos seres vivientes tienen alma, esos seres vivientes tienen Sí, caricaturizando como ha hecho Disney en muchas ocasiones, no podemos cantar y Parece película de Bollywood. sin cualquierizarlos. Exacto. Es muy importante. Y lo otro, que me parece que es una de tal vez las mejores metáforas directas de la princesa Mononoke, es que la violencia crea demonios. claro que sí. Que la causante de crear un demonio sea una bala que no se la han sacado a un animal. Eso para mí es extraordinario de esa película. Pasada. Yo obviamente le estoy haciendo honor a dos personas con pelo facial y gordos, mujeriegos y bebedores, porque el que me diga a mí que Mario no bebe, no. Está mal. Vamos a ser más serios. Vamos a ser más serios. Sepárense por favor. Pero, Y aquí son italianos. según dicen muchas de las reseñas sobre esta película, que es tal vez la película más personal de Hayao Miyazaki, yo no creo que lo sea. Creo que más lo que sería, todas son ilusiones de él, todas son sus sueños, pero creo que lo que sería más ese mundo en donde él se va a imaginarse cosas, porque ya Pavel habló de la obsesión con el viento, con el agua, pero él tiene una obsesión con los aviones. Los aviones de volar,
toparme primero en esos tiempos donde uno estaba también igual como mencionaba aquí, consumiendo películas que te presentaban un estándar, que te presentaban un estereotipo de algo. Estamos hablando de los 90. Los héroes de acción eran Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Estos tigres, fuertes, cuadritos. Bonito no, güey. Entonces, que tú me presentes un héroe gordo, que sí borracho, que tenga matices grises, o sea, él está claro lo que está haciendo y él está claro que lo que está haciendo no es del todo legal y que sin eso no funciona, que me muestren un héroe así. Eso para mí fue fascinante. Y una de las cosas que mencionaba es que también el toquecito de melodrama, ese toquecito de la princesa y la rana con esta historia fantástica de guerra, con este personaje tan carismático, con estos personajes tan carismáticos que tiene Porco Rosso. Creo que es uno de los mejores ejemplos de la capacidad que tiene Hayao Miyazaki, que tiene el estudio Ghibli de crear personajes interesantes, de crear historias interesantes, por más simples, por más absurdas que parezcan. Y es otro dato de lo extraordinario del realismo mágico en las películas de estudio Ghibli. Esto es algo que le parece normal a la gente. Esto es algo que le parece normal a la gente, que haya un cerdo que vuele un avión y que... Por un hechizo, simple y llanamente, que no se explica ni cuándo se deshace ni nada de otra cosa. Otro triángulo amoroso, Claro. bonito, ahí en Porco Rosso. Y el robo. Y volvemos también al tema del momento en el que se están haciendo esta película y también en la época que él representa. Este es un héroe que claramente no confía en que su avión lo estén construyendo mujeres, pero a fin de cuentas lo construyen y lo hacen bien. No confía en que la ingeniera de su avión sea una adolescente de 18 años, y sin embargo ella lo hace y lo hace bien. Entonces, hay una representación exacta de las mujeres, pero sin perder la realidad de lo que debe ser una historia de esos tiempos. Claro, en 2016, si tú haces una historia, para irme ya en mi trabajo de cincodominicanos.net, que exista una comedia romántica en el 2016 que se llama Todos los hombres son iguales. Yo digo en serio, tú estás 20 años tarde. Eso es un retroceso. Tú estás 20 años tarde. Eso es como esa comedia como que debió salir en el 96. No, 92. Entonces, pero esta es una película que está consciente de que a pesar de la inteligencia, de la perspicacia que tenía Hayao Miyazaki, o que tiene Miyazaki, y que tiene el estudio Ghibli, de que sus personajes femeninos y de la igualdad de género que presenta y el respeto a todo que presenta en todas sus películas, está claro la época que está retratando. Está claro la época que está retratando en su filme. Entonces, por eso cuando tú ves que tu héroe le falta el respeto a la mujer y duda de que estas mujeres sean capaces de hacer el avión, es algo que le da credibilidad a la historia y que le da credibilidad al personaje. Y obviamente es uno de mis personajes favoritos de la historia del cine. Y por eso, Porco Rosso, el Vuelco Escarlata. Uno de mis personajes favoritos y una de mis películas favoritas. Y ese enfrentamiento final con el americano Genial. es extraordinario, y también que no complace tal vez a la audiencia masiva de mostrar lo humano. O sea, hay un breve momento en donde la chica se me imagina que él ya es humano, pero después que lo ves, tú nada más tienes ese hint del americano. ¡Ay, loco, tu cara, creo que! Y nunca se lo muestra a la audiencia, y también te deja con la expectativa de si la relación amorosa se concretizó. Sí, pero recuerda que hay un diálogo ahí que está genial. Que cuando la niña habla del interés, dice, bueno, ambas hasta cierto punto competimos con él, pero yo perdí. Pero lo genial de ese diálogo no es si perdió o no, es porque él desarrolló con la niña, con el ingeniero, una relación de padre y hija. O sea, dices, hay un triángulo amoroso, pero no es nada mórbido, no es nada morboso, no es el hombre que está acabando con la mujer, no, para nada, para nada. Porque también lo que me gusta
está matando. Exacto, sí, pero Lo con está respeto. logrando porque es un mujeriego. Pero respetuoso, ese es el punto. Entonces, hay una decisión y cada uno sigue su vida y tiene éxito a lo que se refiere. Pero éxito no es el triunfo, el yo me voy a quedar con todo. No, éxito es ser feliz. Y ser feliz es disfrutar nuevamente, volvemos a lo mismo, esos momentos. Lo siento, nena, tengo que volver. Así es. Vuelvo y repito lo que decía al inicio, todas las películas, Estudio Ghibli, todas las películas que tú mencionabas el día de hoy, es un reflejo de que estas no son películas animadas, estas son películas, son grandes películas, Obras extraordinarias. fílmicas, arte cinematográfico. Estas son obras maestras y eso es algo que entiendo que nosotros que consumimos esta cultura, que somos fanáticos de esta cultura, que nos encanta esta cultura, debemos seguir promoviendo, debemos seguir fundamentando de que esto no son películas menores por el hecho de que sean animadas, de que esto no son películas menores por el hecho de que ser loables, de que esto no son películas menores por el hecho de que las protagonistas sean dos niñas. Por favor. O sea, estamos hablando de obras maestras del cine. Cuando se habla del cine, siempre se va a hablar en algún momento de Mi vecino Totoro. Si vamos a hablar de películas bélicas, en algún momento se va a hablar de La tumba de la luciérnaga. No se puede ignorar esa De película. la princesa De la princesa Mononoke. Y si nos vamos a realismo mágico, a surrealismo, a cuestiones absurdas, por más absurdo que te pueda parecer, en algún momento van a tener que hablar del cuerpo rosa. Y eso no lo hace cualquier peliculista, eso lo hacen obras maestras, como ha sido el caso de todas estas películas de estudio y de todas las películas de Hayao Miyazaki. Y obviamente, esto es un ícono, no solamente del cine animado, sino del cine en general. Y eso, por el momento, señora, ha sido nuestro reino de la locura. Siempre poquito de locura y este poquito de felicidad que les permita seguir soñando y aprovechar esos maravillosos pequeños momentos. No lo dije yo, lo dijo el sensei Miyazaki. Queremos agradecer a Armando González, a Rafael González, por iluminarnos y darnos un poco de su tiempo y de su sapiencia para acercarnos más al estudio Ghibli. O sea, seguro yo sé que son muchos los que hoy van a ver ya la película con una visión diferente y van a apreciar también lo que ha hecho tanto Hayao Miyazaki como todo el estudio Ghibli, y la animación la veremos desde un punto de vista diferente. Así que yo pido un último fuerte aplauso para él. Escuchen primera toma, sábado de 12 a 2, 94.1 FM, Fidelity. El sábado que viene retomamos Marvel y Civil War. Así que Véanla y cineamericano.net también. Recuerden y cineamericano.net si quieren reírse con mi sufrimiento de criticar películas dominicanas. Es un chiste, hay muchos cine americanos. Claro que Sí, sí, claro. claro.